¿Alguna vez te diste cuenta de que cuando eliges callar, las personas más ruidosas se desesperan? Sí, ese silencio tuyo que parece tan simple, en realidad es un arma letal contra el ego ajeno, porque mientras tú callas, el otro se revuelve por dentro, se incomoda, se arde. ¿Por qué? Porque el ego necesita atención como un adicto necesita su dosis, y cuando no se la das, se asfixia. El silencio no es vacío, es poder. Es el lenguaje más incómodo para quien quiere manipularte, ganarte la discusión o provocarte. Y aquí viene lo sorprendente: cuando aprendes a usar tu silencio con sabiduría, no solo desarmas al ego de los demás, también dominas el tuyo propio. En este video vamos a descubrir juntos el poder secreto del silencio, ese que el ego, el tuyo y el de cualquiera, no puede soportar. Y te prometo algo, el último punto será el más revelador de todos, el que quizás te cambie la manera de ver cada discusión, cada relación, cada batalla emocional. Así que quédate hasta el final y ya que estás aquí, apóyame, suscríbete al canal, dale like a este video y activa la campanita, porque lo que viene a continuación puede ser lo más incómodo para tu ego, pero lo más liberador para tu vida. El primer choque que debes entender es este: el ego no soporta quedarse sin escenario, sin público, sin testigos, y tu silencio es como apagarle las luces al teatro donde se creía protagonista. Piensa en esa persona que siempre quiere tener la última palabra, que vive inflada de orgullo, esperando que alguien lo aplauda por cada frase que suelta. Si tú respondes, le das combustible; si lo contradices, le das el doble. Pero si eliges callar, de pronto su castillo de arena se derrumba porque descubre que no tiene a quién impresionar. El estoicismo lo sabía bien. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que la mejor victoria no es la que se obtiene en el grito, sino en la serenidad. Cuando decides callar, no es que pierdas, al contrario, es la jugada más alta en una partida donde el otro todavía no entiende las reglas. Y ojo, no hablo de un silencio cobarde, de ese que nace del miedo. Hablo de un silencio consciente, ese que lleva implícito el mensaje de: no necesito desgastarme contigo, mi paz vale más que tu show. Ese silencio duele, porque obliga al otro a enfrentarse con su vacío, con su inseguridad, con su incapacidad de sostenerse sin alguien que le haga eco. Y aquí viene lo poderoso: mientras ellos se desmoronan, tú te fortaleces, porque descubres que el autocontrol es un arma más filosa que cualquier palabra lanzada en caliente. Es como si de pronto te dieras cuenta de que la guerra no está afuera, está adentro, y el silencio es tu escudo más fuerte. ¿Qué logra esto en la práctica? Que dejes de entrar en peleas que no llevan a nada, que dejes de gastar energía en discusiones inútiles, que aprendas a observar con calma cómo el ego del otro se ahoga solo en su ruido. En ese momento, sin gritar, sin demostrar, sin defenderte, ganas la batalla más difícil, la de no perderte a ti mismo en medio de la tormenta. Cuando el silencio te vuelve inmune a la provocación, ¿has notado que hay personas que parecen especialistas en sacarte de quicio? Como si se alimentaran de tu reacción, como si cada palabra suya fuera un anzuelo lanzado al agua, esperando que tú muerdas. Aquí es donde el silencio se vuelve tu escudo más poderoso, porque al no responder, al no entrar en su juego, les arrebatas justamente lo que buscan: tu energía, tu tiempo, tu paz. El ego es como un niño caprichoso, que patalea cuando no consigue atención, y al ignorarlo, lo obligas a enfrentarse con algo que detesta: la indiferencia. Epicteto decía que no es lo que te hacen, sino cómo respondes, lo que define tu libertad. Y qué ironía, a veces responder es justamente no responder. Piénsalo, ¿cuántas veces una discusión se ha alargado solo porque ambos lados querían ganar? ¿Y cuántas de esas veces realmente se resolvió algo? Exacto, casi nunca. Pero cuando callas, no solo evitas el desgaste, también envías un mensaje claro: no me manejas, no tienes poder sobre mí. Eso al principio puede parecer difícil, porque el ego propio grita dentro de ti: respóndele, no te quedes atrás, demuestra que tienes razón. Y ahí está la verdadera batalla, no contra el otro, sino contra ti mismo. Cuando logras resistir ese impulso y eliges el silencio, te conviertes en alguien inmune, casi blindado, porque entiendes que no necesitas reaccionar ante cada provocación. Esa inmunidad no significa frialdad, sino sabiduría. Aprendes a distinguir qué vale tu respuesta y qué no.
Y lo más curioso es que con el tiempo, quienes intentaban manipularte o hacerte enojar terminan frustrados, porque descubren que contigo no funciona. Y ahí está la magia. Tu silencio no solo protege tu paz, también te da una reputación de persona fuerte, alguien que no se deja arrastrar por cualquier viento. En un mundo donde todos reaccionan de inmediato, quien sabe esperar, callar y observar es quien de verdad domina la partida. 3. El silencio como espejo que desnuda a los demás. Hay algo inquietante en el silencio. Actúa como un espejo donde los demás se ven a sí mismos. Y eso puede ser insoportable para muchos. Cuando eliges no responder, no interrumpir, no llenar el aire con justificaciones o excusas, el otro se queda solo con sus palabras y con sus intenciones. Y ahí ocurre algo poderoso. Empiezan a escucharse a sí mismos, empiezan a notar que quizá lo que dicen no tiene tanto peso, que su argumento está lleno de huecos, que la fuerza con la que atacan no se sostiene sin tu reacción. ¿Te ha pasado? Alguien te lanza una crítica dura o una provocación y tú simplemente guardas silencio, miras con calma y de repente el otro empieza a enredarse, a repetir lo mismo, a justificarse hasta que termina contradiciéndose. No es magia, es psicología pura. El silencio genera incomodidad porque obliga al otro a enfrentarse consigo mismo. Séneca decía que quien sabe callar también sabe escuchar. Y esa escucha atenta desnuda la verdad más rápido que cualquier discusión. Aquí es donde el silencio se vuelve un maestro, porque no solo te permite ver el ego del otro, también te muestra el tuyo. Cada vez que tu impulso interno quiera interrumpir, defenderse o gritar, tienes la oportunidad de observarte y descubrir de qué está hecho tu propio ego. Y eso es incómodo, claro, pero también transformador. El silencio es un espejo doble. Revela la máscara de los demás y la tuya propia, y cuando aprendes a usarlo con sabiduría, empiezas a notar que muchas batallas se resuelven solas, porque las personas se delatan en su propio ruido. Mientras tanto, tú sigues intacto, firme, dueño de ti mismo. Y esa es una de las formas más altas de libertad, no necesitar ganar con palabras, porque ya ganaste con presencia. Rudo freno, el silencio que desarma discusiones y apaga incendios. Imagina una pelea encendida, palabras que van y vienen como flechas, tonos que suben, emociones que hierven, y de pronto alguien calla. Ese silencio no es vacío, es un balde de agua fría sobre el fuego. Porque cuando una discusión arde, lo que la mantiene viva no son los argumentos, sino el combustible emocional que cada parte pone encima. Si tú eliges no seguir, si decides callar en el momento justo, cortas el suministro de gasolina y el incendio empieza a apagarse solo. Aquí está el secreto, el silencio tiene más poder que 1000 discursos para frenar una escalada. Claro, el ego dentro de ti te va a gritar. No te quedes callado, respóndele, demuéstrale que tienes razón. Y justo ahí está la batalla más difícil. ¿Quieres tener razón o quieres tener paz? Marco Aurelio decía que no podemos controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí podemos decidir qué espacio les damos en nuestra mente. Tu silencio es esa frontera, ese muro invisible que protege tu calma. Y lo interesante es que muchas veces, cuando te quedas en silencio, la otra persona no sabe qué hacer. Algunos bajan el tono, otros se sienten ridículos discutiendo solos, y otros simplemente terminan revelando que nunca buscaban un diálogo, sino un campo de batalla. El silencio entonces se convierte en una especie de filtro, deja a la vista quién vale la pena escuchar y quién solo quiere desgastarte. Y lo mejor de todo es que, con el tiempo aprendes a usarlo no como un arma fría, sino como una muestra de dominio interior, porque no se trata de reprimirte, sino de elegir tus batallas con sabiduría. El silencio no te hace débil, te hace estratégico. No es señal de rendición, es señal de autocontrol. Y ese poder, el de no caer en cada provocación, el de no sumarte a cada grito, te da algo que el ego nunca alcanza, verdadera libertad. 5. El silencio que te conecta con tu propio poder interior. Lo más sorprendente del silencio no es lo que provoca en los demás, sino lo que despierta dentro de ti.
Cuando eliges callar, cuando te resistes a responder de inmediato, se abre un espacio interno que normalmente está tapado por el ruido. Ese espacio es como una ventana a tu verdadera fuerza. Ahí escuchas tus pensamientos con más claridad, sientes tus emociones sin que ellas te arrastren y descubres que muchas veces no necesitas hacer nada para recuperar tu control. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es la presencia de ti mismo. ¿Sabes qué pasa cuando aprendes a habitarlo? Que dejas de reaccionar como un robot programado por el ego y empiezas a actuar desde la conciencia. Epicteto enseñaba que quien domina su mente domina su vida, y el silencio es una de las llaves para ese dominio, porque mientras otros buscan respuestas rápidas, tú esperas. Mientras otros se ahogan en su propia prisa, tú respiras. Mientras otros se desgastan demostrando, tú te fortaleces observando, y lo más poderoso es que poco a poco el silencio se vuelve un hábito. Cada vez que algo intenta sacarte de tu centro, en lugar de estallar, te recoges, te mantienes firme, y ese gesto sencillo cambia por completo tu manera de vivir. Ya no necesitas ser reactivo, ya no te dejas arrastrar por el caos externo, porque has descubierto que dentro de ti existe un lugar imperturbable que nadie puede tocar si tú no lo permites. Y es ahí, en ese lugar, donde realmente habita tu poder, no en gritar más fuerte, no en ganar cada discusión, no en demostrar nada, sino en mantenerte dueño de ti mismo cuando todo alrededor quiere controlarte. Ese es el poder secreto que el ego jamás soportará, porque es el único que no puede robarte, el de tu silencio interior. 6. El silencio que te hace respetado, aún sin hablar. Hay algo curioso en la naturaleza humana. Respetamos más a quien sabe callar en el momento justo que a quien habla sin parar. Porque el silencio, ese silencio consciente, cargado de presencia, tiene un peso que las palabras muchas veces no logran. Cuando alguien habla demasiado, se diluye, pero cuando alguien calla y observa, su figura crece, se vuelve enigmática, incluso intimidante. El ego busca atención a gritos, pero la verdadera autoridad se gana en la calma. ¿Cuántas veces has estado en una reunión, en una clase o incluso en una conversación familiar donde todos opinaban y de pronto alguien permanecía callado, escuchando, y cuando al fin hablaba, todos se inclinaban a oírlo? Eso no pasa por casualidad, pasa porque el silencio da fuerza. Séneca decía que la palabra es poder, pero el silencio es grandeza. Y esa grandeza la perciben los demás, aunque no lo entiendan del todo. Lo fascinante es que no tienes que fingir nada, basta con aprender a resistir el impulso de hablar por hablar. Basta con callar cuando no es necesario decir nada. Poco a poco la gente empieza a percibirte distinto, como alguien seguro, alguien que no necesita exhibirse ni convencer, porque su sola actitud ya inspira respeto. Y aquí viene lo más valioso. Ese respeto no es miedo, no es distancia fría, es la huella que deja en los demás tu autocontrol. Mientras el ego necesita ruido para sentirse importante, tú aprendes que tu presencia tranquila vale más que 1000 discursos. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, transforma cómo te ven, cómo te tratan y cómo tú mismo empiezas a verte. Descubres que no necesitas levantar la voz para ser escuchado, porque tu silencio, ese que incomoda al ego ajeno, ya habla por ti con una elocuencia que nadie puede ignorar. 7. El silencio que expone las intenciones ocultas. El silencio tiene una cualidad casi detectivesca. Saca a la luz lo que otros intentan esconder. Cuando alguien quiere manipularte, suele usar palabras, muchas palabras, adornadas, justificadas, envueltas en discursos que parecen lógicos. Pero si tú no respondes, si solo escuchas en calma, ese disfraz empieza a caerse, porque el que manipula necesita tu reacción para validar su teatro. Sin ella, queda desnudo frente a su propio juego. ¿Te das cuenta del poder? Tu silencio, lejos de ser pasividad, es como una lámpara que ilumina las verdaderas intenciones del otro. Marco Aurelio decía que la verdad siempre se sostiene por sí misma, pero la mentira necesita ruido constante para no desmoronarse. Y eso lo puedes comprobar. Guarda silencio ante alguien que exagera, que promete demasiado o que quiere imponerte algo, y verás cómo empieza a contradecirse, cómo se pone nervioso, cómo repite lo mismo buscando que caigas en la trampa. Lo impresionante es que mientras tú callas, también aprendes a ver más allá de las palabras. Notas el tono de voz, los gestos, las miradas,
cosas que antes el ruido tapaba. Es como si tu silencio te diera una visión más clara de la escena, y con esa claridad ya no eres presa fácil. Y aquí está lo crucial: el silencio no solo desenmascara a los demás, también te protege de ti mismo, porque evita que digas algo apresurado que pueda volverse contra ti. En una discusión, en una negociación, en una relación complicada, el que sabe callar ve más, entiende más y termina teniendo la ventaja, no por astucia fría, sino porque ha aprendido que no todo merece respuesta y que la paciencia abre puertas que la impulsividad siempre cierra. Al final, tu silencio se convierte en un filtro de la verdad. Quien viene con malas intenciones se expone solo, y quien viene con autenticidad no necesita gritos ni adornos para ser entendido. El silencio que te libera de la necesidad de tener razón. Uno de los mayores venenos del ego es esa obsesión enfermiza por tener razón siempre, incluso en cosas mínimas que ni siquiera valen la pena. El ego no busca verdad, busca victoria, no quiere diálogo, quiere trofeo. Y ahí es donde el silencio se convierte en tu antídoto más poderoso. Cuando eliges callar en lugar de lanzarte a la guerra de argumentos, te liberas de esa cadena invisible que te obliga a demostrar constantemente que tú sabes más, que tú tienes la última palabra. ¿Y qué pasa? Que empiezas a vivir más ligero, porque entiendes que muchas discusiones no valen ni un gramo de tu energía. Séneca lo resumía con sabiduría: prefiero la tranquilidad a la victoria, y esa frase encierra toda una filosofía. ¿De qué te sirve ganar una discusión y perder tu paz? ¿De qué te sirve tener razón si al final quedas drenado, molesto o resentido? Callar no significa que estés equivocado, significa que valoras tu calma más que el aplauso del ego. Y lo más curioso es que, con el tiempo, quienes antes discutían contigo se dan cuenta de que no pueden arrastrarte a su juego y terminan bajando las armas. Ese es el verdadero triunfo, que tu silencio no solo te protege, sino que también transforma la dinámica con los demás. Descubres que no tienes que demostrar nada a nadie, porque tu valor no depende de ganar discusiones, sino de mantenerte dueño de ti mismo. Y esa es la mayor libertad: soltar la necesidad de convencer, dejar ir la obsesión de explicar y vivir en la serenidad de quien ya no compite por migajas de razón. Cuando entiendes esto, el ego, ese tuyo y el de cualquiera, queda derrotado, porque pierde su alimento favorito, el conflicto constante. El silencio que te enseña a elegir tus batallas. La vida está llena de enfrentamientos pequeños y grandes, discusiones familiares, choques en el trabajo, malentendidos con amigos, incluso peleas con desconocidos en la calle o en redes sociales. Y si intentas pelear cada batalla, terminas exhausto, drenado, perdiendo energía en guerras que nunca cambian nada. Aquí entra el silencio como tu mejor consejero. Te enseña que no todo merece tu voz, que no todas las luchas son tuyas y que hay guerras que se ganan mejor no peleándolas. El ego, claro, odia esta idea, porque quiere lanzarse a cada provocación, quiere demostrar que no se deja de nadie, que siempre tiene algo que decir, pero el silencio rompe esa cadena, porque te da perspectiva. ¿Realmente vale la pena responder a esto? ¿Qué gano si hablo ahora? ¿Qué pierdo si simplemente callo? Y en esas preguntas descubres algo vital: la mayoría de las batallas no merecen tu paz. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Marco Aurelio escribía que la grandeza no está en reaccionar a todo, sino en elegir dónde poner tu energía. Y cuando practicas este tipo de silencio, empiezas a notar cómo tu vida se ordena. Dejas de desgastarte en debates que no llevan a nada, dejas de perder el tiempo en peleas inútiles y empiezas a concentrarte en lo que sí importa. El silencio, entonces, no es debilidad, es estrategia, no es rendirse, es inteligencia emocional. Porque aprender a callar en el momento justo es, en realidad, aprender a proteger tu tiempo, tu mente y tu corazón. Y aquí viene lo mejor: cuando eliges tus batallas con sabiduría, descubres que ganas más paz de la que jamás hubieras conseguido con 1000 victorias superficiales. El silencio que transforma tu vida desde adentro. Llegamos al punto más profundo: el silencio como camino de transformación personal. Porque más allá de usarlo para ganar respeto, desarmar discusiones o enfrentar provocaciones, el verdadero poder del silencio está en cómo te cambia a ti mismo. Cuando eliges callar, no como un acto de orgullo ni de venganza, sino como una práctica consciente,
empiezas a descubrir capas de tu interior que antes estaban escondidas bajo el ruido constante. Te das cuenta de que muchas de tus reacciones eran automáticas, guiadas por el ego que siempre quería defenderse o mostrarse. Pero en el silencio, ese ego queda expuesto y pierde fuerza. El silencio te invita a conocerte mejor, a observar tus pensamientos sin juzgarlos, a sentir tus emociones sin dejar que ellas decidan por ti. Y esa práctica, poco a poco, va moldeando un carácter más firme, más sereno, más sabio. Los grandes pensadores lo entendieron. Pitágoras enseñaba que el silencio es la primera piedra de la sabiduría, y tenía razón, porque solo quien sabe callar puede escuchar de verdad, no solo a los demás, sino a sí mismo. Y es ahí, en ese diálogo interno, donde empiezas a descubrir qué quieres, qué necesitas, qué estás dispuesto a soltar. El silencio se convierte en un refugio, en un lugar al que regresas para recargar tu espíritu y recordar que tu valor no depende de lo que digas ni de lo que los demás opinen, sino de la fuerza con la que habitas tu propio ser. Y al final, lo que parecía una simple elección, no hablar, guardar calma, termina siendo una revolución interna, porque cambia tu manera de relacionarte con el mundo y contigo mismo. El ego nunca soportará este poder, porque es el único que no puede controlar, pero tú, si lo abrazas, encontrarás una libertad que no tiene precio. Así que ahora lo sabes, el silencio no es vacío, no es debilidad, no es huida, es poder puro, es sabiduría práctica, es autocontrol en su máxima expresión. Mientras el ego busca gritar, discutir y demostrar, tú eliges callar, observar y mantener tu paz. Y en ese gesto sencillo te colocas por encima del ruido, por encima de la provocación, por encima de la necesidad de tener siempre la última palabra. El silencio desarma a los demás, pero sobre todo te transforma a ti. Piensa en esto. Si cada vez que el ego te empuje a responder, eliges respirar y callar, poco a poco empezarás a vivir con más claridad, con más calma y con más respeto de los demás. Porque el verdadero poder nunca está en controlar a otros, sino en controlarte a ti mismo, y ese es un arte que muy pocos dominan. Ahora te invito a algo, practica este poder en tu vida diaria. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda este video y dale a tu silencio la oportunidad de hablar por ti. Te aseguro que lo que vas a sentir no será derrota, será libertad. Si este mensaje te resonó, únete a nuestra comunidad en WhatsApp o Telegram. Los enlaces están en la descripción y en el comentario fijado para seguir creciendo juntos en este camino de fortaleza emocional y sabiduría. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video, activar la campanita y explorar el resto de contenidos que tenemos para ti, porque cada enseñanza es un paso más hacia una vida más plena y más consciente. Y para cerrar con fuerza, si llegaste hasta aquí, comenta: mi silencio es mi poder. Así sabré que eres de los que están listos para usar esta herramienta secreta que el ego jamás soportará.